Momento de recibir los estudios, agradecemos la gentileza de Adriana Bock, economista, que siempre está por los estudios del canal porque queremos conocer un poco las perspectivas que tenemos para terminar de la mejor manera este 2019, que ha sido un año bastante pesado en materia económica, pero me parece que la cuestión va subiendo. Al menos son números alentadores, perspectivas al menos que se tienen para lo que será el 2020 incluso. Adriana, gracias por estar acá, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto realmente, y así como decías, es un año que, bueno, que deja sus secuelas, ya a esta altura se va sintiendo, y es importante que las familias, los hogares, empiecen a hacer un balance de cómo llegaron a esta altura del año y tomar medidas enfocadas a minimizar daños y llegar con el menor estrés posible a lo que es el término de este 2019. Es una cuestión también emocional, Adriana, digo, o sea, cuando te pones a mirar tu cuenta corriente, caja ahorro, o de repente los ahorros que tenés, es una cosa, pero también siempre está el espíritu, al menos que del paraguayo, al menos siempre es hacia arriba, ¿no? O sea, que a pesar de la crisis, siempre está bien, pero bajando un poquito a la realidad, ya es una cuestión de planificación, ¿no? De saber cómo manejar el dinero. Asimismo, como decía, sí, felizmente nuestra gente tiene o tenemos esa actitud positiva, más tendiente al optimismo en general. Eso no quiere decir que no nos afecte o que no nos genere estrés, porque muchas veces uno no lo manifiesta desde el punto de vista anímico, pero puede repercutir en la salud, pueden aparecer las jaquecas, las gastritis, que ya son síntomas de estrés generalmente relacionados con el tema de la finanza. Por eso es que es tan importante prestarle la debida atención sin llegar a obsesionarnos y a ser demasiado, digamos, preocupados en cuanto a lo que es el manejo del dinero, pero sí, como decías, la planificación es importante. Vamos a entrar en una época del año en la que, bueno, se van a cobrar los aguinaldos, también va a haber mayor gasto, entonces es importante aprovechar esta oportunidad para hacer un plan, una hoja de ruta, tomar decisiones bien pensadas, de forma que el término del año sea en equilibrio y que el inicio del año entrante no sea también una cuesta arriba, porque famoso el mes de enero, empezamos ya el año a veces con el pie izquierdo por todo lo que se viene arrastrando del año anterior. ¿Es difícil plantear o planificar, Adriana, con tu experiencia o de repente la gente a quien asesoras o por lo que observas, saber qué hacer con el aguinaldo, por ejemplo? Te digo el término, al menos más general, es que te dicen, bueno, no, pero el aguinaldo ya está destinado. Dice, o sea, uno espera cobrar, pero esa plata ya tiene dueño, entre comillas. Otros no. Otros que tienen el aguinaldo limpio, el aguinaldo entero, y es que no sabe qué hacer, ¿verdad? Bueno, la planificación en general es una cuestión de hábitos, que tiene que ver con todo el año. O sea, poder planificar mi sueldo el mes a mes, o los gastos que voy a tener en esta semana, porque hay gastos que uno tiene que ir midiendo, digamos, lo que es la movilidad, la alimentación, y planificando para cada semana o para cada quincena. Entonces es un hábito, como decir, un hábito que puede llegar a requerir un esfuerzo adquirirlo, pero una vez que está presente nos ayuda muchísimo a minimizar ese estrés, decir, bueno, de repente, ya gasté, ya se me acabó, pero todavía me quedó pendiente este pago, ¿sí? Entonces creo que como el aguinaldo es un ingreso extra, es una oportunidad para empezar a poner en práctica esta planificación. Como decía, hay muchas personas que ya dicen, bueno, ni bien con el aguinaldo voy a pagar las matrículas del colegio de mis hijos, ya me quedo tranquilo con eso. Correcto. Hay otras personas que dicen, no, ese sí o sí va destinado a lo que es, no sé, un viaje, unas vacaciones. No está mal tampoco, por supuesto, porque son ingresos adicionales. Hay personas que dicen, no, mi aguinaldo ya va a ir destinado a cubrir cuentas porque me atrasé y porque ya me comprometí que tengo que ponerme al día con algunas cuentas. Bueno, ¿por qué no ocurre esto? Porque, bueno, ya a lo mejor no hicimos un plan con anterioridad. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Empezar a partir de ahora, este año que está próximo a iniciarse, a tener una planificación desde el principio, de manera que cuando cobremos el próximo aguinaldo en el 2020 podamos hacer una división racional de ese ingreso extra. ¿Cuál sería una división racional desde nuestro punto de vista? Poder partir en 4 partes. Ese aguinaldo, que no necesariamente van a ser 4 partes iguales, pero sabemos que de una de esas 4 partes sí o sí va a ir destinada a todo lo que son los gastos de fin de año, los compromisos sociales, la recreación, los gustos que queremos darnos, los agasajos de familia y amigos, que está correcto que eso sea así. Ahora, ¿por qué decimos una cuarta parte y no el 100%?
porque también es común que se llegue a fin de año con cuentas atrasadas. Entonces es una oportunidad para poder poner al día por lo menos lo que se fue atrasando y empezar mejor el año entrante. También es cierto que tenemos que reservar una parte de nuestro aguinaldo para lo que es el cuidado de los bienes que tenemos, ya sea el impuesto inmobiliario si tenemos un terreno, los mantenimientos si tenemos un vehículo, ¿sí? En la casa también es necesario ver si es que hace falta hacer algún tipo de arreglo, de manera siempre tener bien cuidado esos bienes que con sacrificio hemos adquirido, ¿sí? Y por último también conviene dejar una parte como una reserva para el mes de enero, ¿sí? Porque el mes de enero es el mes No más termina nunca largo, sí, como que hay un contraste muy grande entre lo que es diciembre, en el que se cobra prácticamente los primeros días de diciembre el sueldo correspondiente a noviembre, a la mitad de diciembre el aguinaldo, y ya antes de terminar el mes se cobra nuevamente el sueldo. Es como que tenemos triple ingreso en diciembre, triple gasto también o cuádruple gasto, y hay un contraste muy grande con lo que es enero, que tenemos que esperar. Empezamos enero generalmente en cero en cuanto a reserva de efectivo, y tenemos que esperar 30 días para volver a contar con un oxígeno. Entonces, por eso es que es importante dejar una reserva. Sabemos que la proporción en la cual vamos a hacer esta división, decíamos, poner al día deudas que estén atrasadas, porque es saludable para nuestro historial crediticio, cuidar los activos o los bienes que ya tenemos, destinar algo a la recreación y algo al ahorro. La proporción ya va a depender de las prioridades de cada familia. Adriana, por lo general las empresas, ya sean físicas o también jurídicas, hacen una planificación, o al menos el presupuesto anual, tipo a esta altura. Sí. Entre octubre, noviembre, es como que ya van trazándose metas, ya van destinando un importe anual. Deberíamos de hacer eso, digo, no sé si tan anual, pero tiene un poco que ver con lo que recién manifestaste, la división en 4 del aguinaldo, ver un poco cuáles son las necesidades inmediatas, etcétera. ¿Eso deberíamos hacer? Sí, nunca vamos a perder, o sea, la planificación nunca es una pérdida de tiempo. Es como decir, siempre para salir a jugar un partido, salir a la cancha, hay que tener algo por lo menos diseñado, aunque el minuto a minuto nos puede plantear desafíos y vamos a tener que ser flexibles con nuestro plan. Bueno, pasa lo mismo con las finanzas. Por supuesto que las empresas tienen en general una práctica mucho más estricta en lo que es la planificación y el cumplimiento de los presupuestos, porque son instituciones, organizaciones con fines de lucro, claro, que tienen que tener una máxima eficiencia para poder subsistir. Ahora, no está mal que algo de eso también lo apliquemos en nuestras casas. Sabemos que las familias no son entidades con fines de lucro, o sea, hay otras cosas más importantes dentro de un hogar, una familia, que solamente cerrar el año con más plata con la que empezamos, ¿cierto? Que es por ahí el objetivo de una empresa en general. Pero eso no quiere decir que no haya algunos elementos de esa planificación estratégica que no la podamos aplicar. Por eso decimos ahora, en octubre, en noviembre, es mirar un poquitito para atrás, hacer un balance, ver cómo podemos aprovechar este ingreso adicional para poner en orden por lo menos las finanzas y empezar a tener una estrategia para el año entrante. A lo mejor una estrategia, como decía, a un año puede ser un poquitito largo. O sea, realmente cuando estamos en octubre, decir, pues yo no sé de qué me va a servir planificar para octubre del 2020, pero sí podemos planificar por trimestres. Nosotros siempre recomendamos que las personas tengan ya en diciembre una idea del primer trimestre del año, ¿sí? Enero, febrero, marzo, que es un trimestre crítico y desafiante, porque sabemos que enero es largo, en febrero comienzan las clases, luego ya viene la Semana Santa. Entonces, como que realmente hay que tratar de empezar ya con una estrategia y luego ir repitiendo eso para los siguientes trimestres, de manera que ya otra vez cuando llegamos a esta altura del año podamos tener una película clara de cómo nos fue y cómo nos puede ir otra vez el año entrante. ¿Conoces algunos casos de éxito, Adriana? Digo, de lo que te tocó asesorar, conocer amigos de repente que estuvieron medio mal en cuanto a planificación, comenzaron a tomar ese hábito y ahora le está yendo bastante bien? Así mismo, por ejemplo, tenemos muchos casos de personas que son artistas, que están en el ámbito, digamos, así más bohemio, y que voy a decir, no, ellos no tienen a lo mejor una formación en lo que es el manejo del dinero. Sin embargo, cuando se dejan asesorar, cuando se dejan acompañar y empiezan a aplicar pequeños hábitos como dividir el dinero en sobres, decir, bueno, esto es para pagar la luz, esto es para pagar el alquiler, esto es para el súper, esto es para el combustible, empezar a organizarse, tienen resultados extraordinarios. Uno de mis mejores alumnos, por ejemplo, son algunos actores, actrices que acuden a la asesoría financiera. Claro. ¿Qué quiero decir con esto?
que no hace falta nacer con una mentalidad súper matemática o ser una persona que tiene formación en administración para que esto nos sea llevadero. Cualquier persona, independientemente de la formación que tenga o de la vocación que tenga, puede aprender a organizarse financieramente. Ya, lo que percibís, algunos números recién, justamente antes de ingresar con Adriana, veíamos algunos datos de IMAE, por ejemplo, daban a conocer el Banco Central de Paraguay, algunos también economistas dan sus perspectivas, e incluso el ministro de Hacienda hace algunos días manifestaba que si bien íbamos a tener un crecimiento mínimo en comparación a lo que fue el primer semestre, ya daban buenas perspectivas para el año que viene. O sea, es como que me parece al menos que la cuestión va a ir mejorando en 2020. ¿Percibís también eso, Adriana? ¿Se pueden llegar a dar un crecimiento al menos como veníamos teniendo en los últimos 10 años? Y bueno, a ver, los repuntes tienen que ver simplemente con el rebote, como que se tocó a fondo y bueno, ya no se puede seguir bajando y se empieza a subir. Entonces probablemente el crecimiento que se dé el año que viene, que esperemos que sí, así sea, y confiamos que así sea, va a ser ir recuperando lo que este año se retrocedió. Sí, todavía a lo mejor no vamos a ver un repunte, pero ya vamos a empezar a estar mejor. Eso es lo que se habla, lo que se manifiesta, en lo que estamos confiados. Ahora sí, siempre tener bastante prudencia, o sea, decir, bueno, el año que viene ya va a estar todo mejor o va a estar todo bien, entonces empezar a correr ciertos riesgos. Hay que tener cierta prudencia en eso, ¿sí? Está bueno aprovechar las oportunidades de crédito para realizar inversiones, siempre mirar que sean bienes duraderos, que van a tener digamos, una valoración en el tiempo, de manera que también podamos ir viendo el resultado de esas inversiones en un crecimiento patrimonial o en un aumento de nuestros ingresos. Pero sí tener bastante prudencia con el tema de endeudarse para consumo. Yo creo que todavía no es tiempo para soltar totalmente el cinturón, como se dice. Tenemos que estar un poquitito todavía con cierto cuidado, pero sin temor. O sea, una cosa es tener cuidado y prudencia y otra cosa es tener temor, ¿verdad? O sea, yo creo que el temor no nos va a ayudar a mejorar las cosas, sino que tenemos que conservar una sana prudencia y también un sano optimismo. Bueno, excelente, Adriana, como siempre, muy práctica en sus conceptos y nos ayuda bastante a poder saber cómo planificar principalmente. Gracias por estar aquí como siempre. Por favor, un gusto, espero que les haya servido, a las órdenes siempre.